tal? Muy buenas tardes, aquí con muy buen humor con Alberto Aranda en esta emisión del sábado 24 de octubre de Coffee Break, donde vamos a abordar un interesante tema que tiene que ver con la animación en México y el mundo, que ya nuestro invitado nos estaba anunciando bastante complejo. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Vic. ¿Quién sabe qué chucho nos tomamos que como que nos llegó el segundo aire y estamos de muy buen ánimo? Ujú. Y nos cae muy bien para hablar precisamente del tema de la animación, porque yo creo que muchos han de recordar como el viaje de Chikun o el castillo Chihiro. ambulante, Ujú. Chihiro, ándale, y muchas otras películas, hasta los Minions, o sea, y todo eso entra en el mundo de la animación, todo eso y mucho más. Así Entonces, es. para dar luz, hay unos super invitadas. Así es, pues José Iniesta aceptó nuestra invitación a acompañarnos. Él es un especialista, conoce muy bien todo el área de la animación, desde los contenidos y la producción. Y gradualmente nos hemos dado cuenta con él eh, la dimensión que tiene esta industria en nuestro país y el auge que está teniendo pese a las Ujú. circunstancias que estamos viviendo de la pandemia. Y pues sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida a José Iniesta. José, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Feliz de poder hablar de animación y de contenidos, de historias de México, que pues todo eso es buenas noticias, ¿no? En esta época de pandemia. Sí, Pues y a ver bien. si nos da la hora, José, porque es un, Ujú. es un tema inmenso. Yo no sé si sería conveniente empezar a ver cuándo empieza esto de la animación y en qué momento empieza a despuntar, porque todos recordamos, digamos así, el referente tenemos las caricaturas y las películas de Disney, ¿no? Pero estaba leyendo por ahí que el repunte empieza en el siglo XX y ahorita que tú nos comentabas que, bueno, tiene un super auge. Entonces, ¿cómo empieza este mundo de la animación? No, bueno, es que, a ver, meternos al mundo de la animación es de verdad irnos a la historia y podemos hablar desde pues principios de siglo, cuando empezó a hacerse animación en México. Pero creo que ha habido grandes hitos importantes, ¿no? Como el largometraje de los Reyes Magos de los 70s, o después también pues estos esfuerzos de los hermanos Cantón que estuvieron produciendo para Hanna-Barbera y para grandes estudios. O sea, muchos de los contenidos que se pasaban en las pantallas ahí por los 70s, 80s se hacían en México en esa época. Sin embargo, pues se transfirió la producción y tristemente mucho del aprendizaje que habíamos obtenido como país se perdió. Y vuelve nuevamente este auge, efectivamente, a finales de los 90s y principios de los 2000 y es de verdad algo pues sin precedentes. Eh, Porque obviamente un tipo de animación que la animación stop motion nunca se dejó de hacer en México y pues fueron pues grandes realizadores que empezaron a triunfar en el mundo internacional. De ahí sale en la escuela de Guadalajara, con Rigo Mora y con todos sus discípulos, ¿no? Que ahora pues todos son grandes directores y multipremiados y ahora están haciendo largometrajes también. Entonces, pues depende de cómo queramos abordar la animación. Es una disciplina, es un medio que ha estado Ah, presente en nuestro país, a pesar de las circunstancias y de los retos, y que ahora está creciendo exponencialmente. Eso es algo que también vale la pena mencionar, que desde los últimos, yo me atrevería a decir, desde los últimos 5 años, sí ha tenido pues grandes hitos a nivel internacional, cada vez hay más cortometrajes reconocidos en festivales internacionales, la producción ha aumentado, aparecieron y emergieron pues grandes estudios como Anime Studios, Fotosíntesis, Mighty, Demente, Platypus, y la lista es enorme, ¿no? Cinema Fantasma, Cráneo, bueno, ya hay una lista interminable de estudios que están haciendo cosas súper interesantes, que además están trabajando para canales internacionales, están haciendo coproducciones, están haciendo contenido original propio, que es también otro gran hito, que esto empezó a partir de 2014. Entonces, pues es una historia, como el nombre lo dice, muy animada. Y de verdad vale mucho la pena, pues primero entender esta gran disciplina, porque en México se piensa que la animación es un género cinematográfico y no hay nada más ujú. equivocado. La animación es un medio, es una forma de contar historias que además enriquece a la historia misma.
Entonces, dentro de la animación, obviamente, están todos los géneros. Hay para adultos, romántica, infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un buen punto de partida, no hacer esta distinción, que la animación no es un género, sino es un medio, es una forma de contar historias. ¿Qué ha Ah, permitido, mira. José? Mira, sí, pues es una animación que gradualmente se ha integrado incluso a la publicidad también. Háblanos un poco de qué ha permitido el hecho de que la animación prospere en México, pese incluso a estas circunstancias que estamos enfrentando. ¿Cuáles son los retos incluso que se tienen que asumir? Bueno, primero podremos hablar de que el primer bombazo para la animación fue ahí del 2010, y esto, de hecho es cuando surge Pixelatl, alrededor de esa época, en el 2011, a mediados del 2011 surge Pixelatl. Y un poco lo que nos empezamos a dar cuenta es que la animación había sido la única industria que no había sido impactada en la crisis financiera del 2008. Entonces, muchas industrias obviamente se contrajeron muchísimo, otras fueron a la bancarrota, pero la animación creció y creció a 2 dígitos. Entonces, ahí fue la primera hipótesis, es de, bueno, si esta industria está creciendo tanto, ¿por qué no tenemos en México esta industria? En aquel momento, en el 2011, la animación estaba creciendo porque cada vez había más pantallas. Estaban empezando a aparecer las tablets, los celulares, pues hasta las pantallas en las tiendas para comprar hamburguesas, etcétera, empezaron a utilizar pues animación. Entonces cada vez había más pantallas que necesitaban dotar de contenido a esas pantallas. Y a pesar de que el cine de acción viva, el cine, las series de televisión, los documentales, pues son un medio muy bueno, es un medio que pues transmite sentimientos, cuenta historias. La animación pues te permite conectar mucho más rápido, permite contar historias de manera procesual, sistemática, que la gente entiende rápidamente. Entonces fue como el medio predilecto para, pues hasta para vender coches, para enseñarte procesos, para enseñarte cómo se abre una cuenta bancaria, etcétera. Entonces la animación tuvo ese primer auge en el 2011, que cada vez había más pantallas por un lado, y también por otro lado una cosa súper importante es que los medios, las herramientas tecnológicas para hacer animación se abarataron mucho. En mi época de estudiante, ahí al final, en los 90s, para poder hacer animación necesitabas una computadora, las famosas Silicon Graphics, que costaban $90,000. Y era, pues, obviamente nada más los grandes estudios podían darse el lujo de tener estas computadoras y poder estar haciendo renders continuamente, etcétera. Pero en el 2012, 2011, pues bajaron muchísimo de precio y la gente podía hacer animación con sus propios dispositivos móviles. Entonces, aunado a la proliferación de pantallas, el hecho de que las herramientas de producción hayan bajado de precio fue lo que permitió que la animación tuviera un nuevo auge. Y México pues se subió muy bien en esto, ¿no? De estos principios de los 2012, de donde sale Anime Studios, Mighty, hay pocos años después de Mente, Platypus, etcétera. Esos estudios que están produciendo muchísimo contenido. Ya por el 2003 está Cinema Fantasma, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que estamos viviendo ahora es un segundo auge desde hace un año. Y este segundo auge es muy interesante porque tiene que ver con la aparición de las plataformas. Estas plataformas como para ver contenidos como Netflix, como Disney Plus, HBO Max, etc. ¿Y qué es lo que pasó? Que estas plataformas requieren de contenido para poder lanzarse en línea y para poder atraer a muchísima gente a sus canales y suscripciones. Entonces, tienen que comisionar muchísimo contenido. Y algo que se dieron cuenta es que la animación es un género favorito para un segmento de la población muy grande. Entonces, y además, no nada más la gente le gusta, también viaja muy bien a otros países y territorios. Entonces, es por eso que tiene este segundo auge, y es lo que estamos viendo en estos momentos, en que las plataformas necesitan de dotar de contenido sus canales y están comisionando muchísimas series, largometrajes, etcétera. Entonces es un segundo gran momento para la animación. Afortunado Has este tocado entorno. varios puntos. Sí, es que ha tocado, fíjate, Vic, varios puntos muy interesantes. O sea,
precisamente las nuevas plataformas, y sobre todo me interesa platicar contigo esta parte de que la animación no solo es para entretener, ¿no? Que quizás la tengamos muy asimilada con esta área de las películas y los cortometrajes. En tu experiencia, ¿en qué se ha aplicado y precisamente para otras áreas que no sean el entretenimiento? No, bueno, en prácticamente todo, o sea, hasta simuladores de medicina, de vuelo, digo que hasta para vender autos, todo lo que tiene que ver con realidad aumentada, realidad virtual, incluso los efectos visuales son animación. Es muy chistoso, ¿no? Que ahora Disney saca esta película del Rey León y dicen que es el Rey León en acción viva o el libro de la selva en acción viva, cuando todos los personajes están animados, o sea, son hechos con animación, con el mismo software con el que animas una película de dibujo, de tipo caricatura. Entonces es bien interesante, ¿no? Que digan que es live action cuando en realidad es animación. Y los efectos visuales o sea, siguen un proceso de animación, a partir de polígonos, de movimiento, etcétera. Entonces, vemos, y es algo bien interesante, ¿no? Que no nada más la animación ocurre en la pantalla grande del cine. La animación ocurre también en la televisión, pero también ocurre en las tiendas. Cuando tú vas a cualquier tienda de comida, las pantallas, pues hay contenido animado. Y también en la publicidad tiene muchísimo contenido animado y pues también los efectos visuales de las grandes producciones son animados. De hecho, hay como un análisis de donde dice que 9 de las 10 películas más taquilleras tienen muchísima animación y es porque son o de muchísimos efectos visuales o son puramente animadas. Y en el caso de México es súper, súper significativo esto, que siempre la película número 1 o número 2 siempre es animada. Y eso tiene que ver con los demográficos de México. Y es que en México el cine es una experiencia que se vive mucho a nivel familiar. Y pues la película que puede ver toda la familia, niños y adultos, generalmente son de dibujos animados. Entonces, pues hay una gran audiencia allá afuera que está ávida de contenido animado y está increíble, ¿no? Que estudios mexicanos estén pudiendo participar de este sector. De hecho, yo creo que hay áreas que se deben de explorar aún más, ¿no? Por ejemplo, yo veía que se está trabajando con el INALI, con el Instituto de Lenguas Indígenas. Pienso en algunos museos que pueden trabajar sus contenidos a nivel precisamente de animación. Y bueno, recuerdo el trabajo que ha hecho Pepe Gordon hace ya algunos años con sus producciones de animación que eran maravillosas. Pero, ¿qué te parece si antes de seguir con todo esto y seguirle robando la palabra a mis compañeros, le damos la bienvenida a Karen Rivera? Karen, qué bueno que te pudiste Bienvenida, conectar. Karen. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, Víctor, Alberto, José. Bienvenido a este espacio de café por las tardes, los sábados por las tardes. Pues muchas gracias. La plática está interesante, pero los dejo, compañeros, y después yo hago mis respectivas intervenciones. A ver, José, yo tengo una pregunta. ¿Cómo podríamos enmarcar la industria mexicana? Al estarme documentando un poco sobre la animación en México, me doy cuenta que muchos están concentrados en la ciudad de Guadalajara particularmente, y pareciera ser que pues se está perfilando para hacer, por ahí decía ya, si no mal recuerdo, una declaración del gobernador, efectivamente, en perfilarse como un centro neurálgico para la tecnología, un Silicon Valley mexicano. Entonces, te pregunto, ¿podrías enmarcarnos un poco los papeles territoriales que están jugando las diversas ciudades en México y sobre todo también del país completo en el resto de América Latina? Quiero pensar que también Argentina participaba fuertemente de esta industria, la industria de la animación. Enmárcanos un poco la industria. Fíjate, este es un punto súper, súper interesante y tiene que ver también con la disciplina. La animación, como toda arte, me atrevería a decir, requiere siempre de tecnología para poderse llevar a cabo. Podrás decir que un escritor no necesita tecnología, pero finalmente el lápiz es una herramienta tecnológica. Bueno, yo me iría más remotamente, hasta el cincel o los papiros, eso es tecnología. Todas las artes involucran tecnología y la animación pues no es un caso omiso. La animación requiere obviamente de avances tecnológicos y lo que hemos visto es que la animación por el tipo de medio que es,
requiere muchísima tecnología, o sea, requiere procesamiento de datos, requiere movimiento de polígonos, requiere sonido, requiere muchísimas herramientas tecnológicas. Y lo que hemos visto a nivel internacional es que donde surge una industria de animación rica, tiene que tener como ciertos fundamentos. Y uno de ellos, que es súper importante, es que va de la mano con los desarrollos tecnológicos. O sea, no en balde, Pixar y Lucasfilms están en San Francisco, que es Silicon Valley de Estados Unidos. Ahí se encuentran pues, los desarrollos de procesadores, etcétera. Y otra parte increíblemente poderosa de la industria está en Hollywood, obviamente, y Burbank, y tiene que ver también con que hay muchísima tecnología y desarrollo tecnológico en todos estos estudios. De hecho, muchos de los estudios como Double Negative, como incluso Pixar con Renderman, y ahora con los nuevos motores de videojuegos como Unity o como Unreal, tienen como base el desarrollo tecnológico. Y esto tiene que ver con una cita de John Lasseter, que dice que la tecnología inspira el arte. O sea, cuando tú tienes herramientas tecnológicas, puedes explorar y puedes hacer diferentes y nuevos tipos de arte. Pero el arte reta a la tecnología. Es la que también los lleva a nuevos horizontes. Entonces podemos ver cómo es un círculo virtuoso cuando obviamente tienes una meca como Jalisco, donde se hace tanto desarrollo tecnológico, obviamente van a florecer también las artes. ¿Por qué? Porque es un binomio que se nutre y se enriquece mutuamente. Esto en términos de Guadalajara. Pero a nivel industria en general, lo que estamos viendo es que la animación se puede hacer desde cualquier parte del mundo. Y es también algo increíble y algo que está ocurriendo. Y es que, por ejemplo, los grandes estudios que están trabajando en Burbank y en Hollywood están contratando animadores y freelancers en toda América Latina. Porque ya no tienes que estar viviendo o yendo a trabajar al estudio. Puedes trabajar desde tu casa, puedes mandar el trabajo. Y obviamente en los estudios están los editores que compilan toda la información, que se encargan de finalizar las producciones. Pero el trabajo se puede hacer en partes y se puede romper en diferentes partes del mundo. Por eso es tan importante fomentar esquemas de coproducción, porque las películas ahora, no sé si se han tenido pues la curiosidad de esperar al final de los títulos, y son películas que se hacen en 5, en 10 países. Y tiene que ver con esto, con que son diferentes estudios que están coproduciendo una misma propiedad intelectual original. Entonces, lo que estamos viendo ahora es precisamente la pulverización de las producciones. En lugar de ser un solo estudio que hace todo, estamos viendo pues cientos de estudios que están participando y haciendo pedacitos de series, de largometrajes, etc. ¡Qué maravilla! Fíjate, qué interesante lo que mencionas. Más adelante yo creo que valdría la pena hablar de esta relación del arte, de la relación que tiene el arte con el diseño, pero antes de pasar a ese tema me gustaría, José, hablar un poco al respecto de la industria del entretenimiento como tal. La animación forma parte de la industria del entretenimiento y en estos momentos de confinamiento, de pandemia, nos hemos dado cuenta que quizá lo único que se ha mantenido en pie ha sido el entretenimiento. Entonces, ¿de qué manera también se puede, de alguna manera, respaldar el trabajo que hacen los animadores mexicanos e impulsarlo para que sea una industria poderosa? Pues digo, como bien mencionas, la industria del entretenimiento sigue creciendo, y dentro de la misma industria del entretenimiento, la que más ha crecido es la animación, porque pues, empezaron a imponerse ciertas restricciones para las filmaciones de cine de acción viva, o para las series y las telenovelas. O sea, ya existen como nuevos... Bueno, para empezar, muchas de esas producciones se detuvieron durante los primeros meses de la pandemia, mientras que la animación continuó. Y ahora, con todas las nuevas restricciones, han encarecido más las producciones y la animación sigue trabajando y operando, como siempre ha venido trabajando y operando, solo con la diferencia de que en lugar de aglutinar a la gente en los estudios, ahora están trabajando desde sus casas y están mandando todo el trabajo pues, en línea. Entonces, yo me atrevería a decir que la animación no ha recibido un golpe, ¿no? como todos los demás sectores, y que al contrario ha ido creciendo, porque también han descubierto las plataformas, que son las que están ahorita comisionando contenidos, que a la gente le gusta ver animación, por un lado, es como primera hipótesis, y la segunda hipótesis
es que les gusta ver diferentes tipos de animación. Antes, como que toda la industria estaba encaminada a hacer animación tipo Pixar, tipo DreamWorks, ¿no? Casi perfecta, que parecía fotorrealismo. Y ahora estamos viendo que están apareciendo muchísimas vertientes, ¿no? Y estamos viendo cómo está reapareciendo también la animación como debería de ser, ¿no? Con todos sus principios de exageración y de cartoon, ¿no? Que entretiene también. Claro. Pero es lo que estamos viendo, que ya no nada más todo va hacia una dirección, no todo va hacia la perfección, tipo Pixar, sino que están apareciendo y emergiendo diferentes propuestas estéticas audiovisuales que son además maravillosas y súper ricas. Y esto pues también lo estamos viendo reflejado en diferentes festivales, ¿no? Como en el Festival de Cine de Cannes, que de pronto llegan unos largometrajes animados bellísimos, que además no son producciones multimillonarias como las de Pixar, pero que cuentan historias bellísimas y que utilizan la animación como medio, como este transmisor del mensaje, ¿no? Que es lo importante. Y es por lo Claro. que tiene tanto apilo, tanta atracción a nivel internacional la animación, porque a nivel psicológico es más fácil relacionarnos con un dibujo que con otro ser humano. Entonces, por eso a los niños les gusta, por eso a los adultos nos gusta, porque no te es tan retador. O sea, es más fácil identificarte con una caricatura, con una carita sonriendo, que con otra fotografía de otra persona. Entonces, tiene que ver con nuestra psique, ¿no? Y es por eso que funciona también en todos los países. Y es por eso que la animación, pues, también migra a muchísimos territorios, pero también rebasa las fronteras de las pantallas y se convierte en videojuegos, en juegos de mesa, en merchandising, en llaveros, en playeras, etcétera. Digo, se ven pocas playeras, ¿no? De telenovelas o de series de acción viva, y en cambio una serie exitosa de animación pues, tiene todo, o sea, loncheras, gorritos, todo. Sí. Todo, y tiene que ver con eso, con que a la gente le gusta identificarse con esos personajes que consumen. Oye, digo, José, ahorita escuchándote me vienen muchas cosas a la mente y voy a tratar de ponerle orden y bombardearte. Porque es que realmente lo escucho y digo, efectivamente, o sea, puedes tener mucha tecnología, pero a final de cuentas, si no tienes una buena historia, un mensaje claro que contar, lo puedes arropar de muchas cosas, de ponerle muchos moñitos, pero si realmente no tienes el sustento de una historia conmovedora, atractiva, interesante, pues definitivamente ahí te vas a perder. Yo recuerdo el cortometraje de Hair Love, que ganó el Oscar, y es una historia verdaderamente conmovedora. Pero también creo que fue muy comentada una animación, no me acuerdo si fue Cats, la animación que a algunos no les gustó, creo, porque se saturaba de tecnología. Y también te escucho y pienso efectivamente con lo que decía Karen, no solo la animación se aplica al entretenimiento, y aunque me vayan a comer después vivo en las redes, pienso en el terreno del entretenimiento para adultos, o sea, la pornografía. Ha habido un incremento, mira, José ya se está riendo, lo estamos viendo detrás de cámaras, pero ha habido un incremento en la producción de materiales para adultos en esa área. Entonces, yo ahí te dejo, bueno, me vienen dos reflexiones y la pregunta era, Es que yo pensando en Coco, en la historia, lo romántico, y tú te vas con la pornografía, pero bueno, está bien. Pero el Pixar también es cachondo y es un mercado, a final de cuentas. Es que yo lo que iba es, porque hay muchos comentarios de que Pixar ahora va en contra de Disney, ¿no? O sea, porque Disney, por lo que tengo entendido, José, ha aglutinado todo el mercado junto con Pixar y DreamWorks. Pero platicando con el director de la Filmoteca de la UNAM, él me comentaba, es que Pixar tiene un enorme poder adquisitivo que no nos lo podemos imaginar, pero ahí lo tiene y lo vamos a ver en los próximos años. Entonces, Netflix, ¿no? ¿Cómo va en contra de Disney? ¿O cómo le va a hacer la competencia a Disney y a estos conglomerados que es Pixar y DreamWorks? En esta esquina. Bueno, digo, es una buena pregunta y si fuera oráculo, la podría responder. La verdad es que no hay una respuesta única. Desde mi punto de vista,
y creo que es la gran aportación de Disney a la industria y al sector en general, es que han apostado por contenidos locales originales. En lugar de, obviamente, centralizar toda la producción en Los Ángeles, California, como lo hace Disney, y llevarse de 5 a 10 años en sus producciones que mandan pues, a los directores a hacer investigación a los lugares donde va a ser la película o el contenido, etcétera. Además, tener a todo este gran arsenal de guionistas haciendo las series. Lo que Netflix apostó fue por contenidos locales, fue ir a ver a los creadores de los diferentes países y decirles, oigan, queremos conocer su historia, porque las historias, eso es también un principio humano fundamental. Creo que lo dice Carl Rogers, que dice que lo más personal es lo más universal. Entonces, finalmente, el drama humano para un mexicano, para un indio en la India, para un europeo, los dramas humanos son iguales. O sea, nos enfermamos, somos vulnerables, nos vamos a morir, nos da pavor ejercer nuestra libertad. Vivimos en una ciudad donde hay otras personas que no necesariamente opinan igual que nosotros. Tenemos que confrontarnos, tenemos que aprender a crecer a partir de diferentes retos que nos ofrece la vida. El drama humano es increíblemente universal. Todos lo vivimos en diferentes contextos y circunstancias. Entonces la apuesta de Netflix fue apostar por los creadores locales en diferentes regiones y que ellos contaran historias y ellos ponerlas en sus plataformas. Y lo que descubrieron es que todo el mundo se relaciona con esos contenidos. Y la gente los ve y los disfruta, y también por eso pues también ha habido un resurgimiento de la animación para adultos, porque a muchísimos animadores les gusta hacer animación para adultos que no necesariamente tiene salida en los canales tradicionales como Disney, Cartoon Network, Discovery Kids, Nickelodeon, etc. Entonces Netflix les abre la puerta y obviamente pues vemos cosas increíbles, ¿no? Historias que además pues vale la pena verlas y que además se relacionan pues con audiencias alrededor del mundo, ¿no? Digo, hay muchísimos casos, ¿no? Como toda esta programación que tiene Fox para adultos, Fox Animation, que está enfocada para adultos, que son contenidos increíblemente divertidos. Partamos de Los Simpson, ¿no? Que son contenidos increíblemente divertidos que se relacionan con muchas generaciones, con múltiples audiencias en múltiples países. Entonces, pues la gente está ahí viéndolos y consumiéndolos, y Disney ha reaccionado rápido y bien. De hecho, no sé si se han percatado, ¿no? Pero todos sus largometrajes empiezan a tocar con temas de diversidad, con regiones diferentes, incluso los de Disney, ¿no? Tienes a Frozen, que es una película muy europea, pero ahora viene Raya the Last Dragon, que tiene que ver en Asia, y donde además está trabajando un director mexicano. O sea, para mí eso es así un hito histórico. Carlos López Estrada, este director mexicano, está dirigiendo Raya the Last Dragon. O sea, es cuando nos pudimos haber imaginado que un director mexicano iba a dirigir una película de Disney. Y bueno, y este es el caso. Y además tenemos pues a grandes que están dirigiendo series como Guillermo del Toro, con Troll Hunters, y ahora pues con Pinocho. Entonces, sí vemos cómo la animación es un medio para contar historias único, que se relaciona de forma muy óptima con la audiencia, y por lo tanto cada vez hay más gente ávida de contenido animado. Y las plataformas escuchan, ellos tienen estadísticas, saben lo que está consumiendo la gente, y obviamente siguen comisionando ese tipo de contenidos, lo cual hace que se continúe enriqueciendo el pipeline de distribución. Y algo que está también increíble es que están buscando historias locales. Entonces, Netflix está todo el tiempo yendo a los mercados, escuchando a los creadores propuestas. Y no nada más Netflix, ahora con Disney Plus, HBO Max, tenemos grandes buenas noticias, ¿no? Por ejemplo, Cinema Fantasma anunció en el Festival Pixelat el pasado que va a ser una nueva temporada de Los Sustos Ocultos de Frankelda, que es una serie stop motion de terror. Entonces, digo, para mí es así como algo maravilloso que HBO Max esté apostando también por contenidos animados. También Cartoon Network, vale la pena recordar, ¿no? Villanos, pues ha sido un gran éxito en plataforma. También Tutorial es del creador Axel Eneas, y ya va la segunda temporada, porque además son como los grandes hitos, ¿no? Cartoon Network apostó por esta historia, Tutorial, que es como un slap comedy que te mueres de risa. Para mí es hasta terapéutico ver los episodios.
porque de verdad son muy divertidos y la gente los consume. O sea, recuerdo que un día me puse a analizar, la gente que ve tutorial tenía mucho más vistas que los contenidos clásicos del canal, como Steven Universe, que son grandes plataformas, grandes series, grandes propiedades intelectuales, y sin embargo Tutorial está compitiendo con esos grandes. Entonces ahí también vemos cómo pues Cartoon Network ha seguido ese paso. Yo me atrevería a decir que Cartoon Network lo hizo antes que Netflix en América Latina. Ellos vieron el potencial del sector, de la audiencia, descubrieron cómo, pues no nada más los niños, sino también los jóvenes adultos consumen contenido animado y empezaron a apostar por el sector seriamente. De hecho, año con año participan en el Festival Pixelate, le están viendo proyectos, tienen una convocatoria que me parece fantástica, que está enfocada nada más a las mujeres creadoras, también están impulsando el talento femenino, y de ahí han sacado pues estas series, ¿no? Tutorial, Villanos, los sustos ocultos de Frankelda, etcétera. Y además hay cosas padrísimas que se han ido creando, ¿no? En el trayecto, y es como el hecho de que Cinema Fantasma esté haciendo episodios para las grandes propiedades como Steven Universe, hicieron una parte en stop motion de ese episodio, o después también Villanos está apareciendo en la propiedad de Víctor y Valentino, que es una propiedad intelectual de Cartoon Network bastante famosa en la Unión Americana y que ahora tienen interacción con los contenidos que se desarrollaron en México. Entonces, pues me parece este esfuerzo brillante, ¿no? Que las grandes cadenas se hayan dado cuenta de la necesidad de impulsar a los creadores locales, por un lado, claro, pero también que hayan visto que hay una audiencia ávida de esos contenidos diferentes, porque pudimos haber estado siempre consumiendo lo mismo y sin embargo han apostado por contenidos nuevos, diferentes y a los creadores latinoamericanos. Oye, José, pero en esa medida que tú estás planteando y en ese escenario, entonces, ¿qué pasa con las televisoras nacionales aquí en México? O sea, pienso en Televisa, en Televisión Azteca, pienso hasta en los medios públicos, ¿no? ¿Qué está pasando en México ahí van, con estos? Ahí van. Recuerda que Televisa es así como un gran elefante, son televisores, son imperios demasiado grandes que ya conocen el camino de las telenovelas. Entonces, pues es contenido barato, rápido, que puede llenar su canal. Y que les genera dinero. Están empezando a explorar con contenido animado. No sé si recuerdan que el año pasado hubo una animación en tiempo real de Bob Esponja, donde los niños podían hablarle a Bob Esponja y contestaba inmediatamente, una animación que además incluía un desarrollo tecnológico de ONEM Studios que está en Monterrey, donde a través de lip sync el personaje se iba moviendo en tiempo real. Entonces, sí están experimentando. Tenemos también esa historia de Catalina la Catrina, que por cierto va a haber un show el 30 de octubre en televisión. No sé, es no publicidad, pero sí están empezando a apostar porque están viendo, obviamente, el potencial. Digo, van un poco tarde, porque Cartoon ya tiene series, ya está produciendo segundas temporadas, etcétera. También Discovery Kids ha apostado fuertemente por contenidos latinoamericanos. Pero bueno, allá va Televisa y pues lo que van a descubrir es que es un imperio, una máquina de hacer dinero, porque obviamente no nada más obtienes ingresos por los contenidos, después también puedes vender eso a todos sus patrocinadores y anunciantes, etcétera, para que sean parte del merchandising de esa marca y después pues se convierte en ese círculo virtuoso. Entran las jugueteras, o sea, empieza la gente a entrar, a aportar dinero para propiedades intelectuales. Pero el reto es que para que ocurra eso tienes que tener 3 temporadas producidas al aire. Entonces, bueno, poco a poco, pero allá vamos. O sea, creo que lo importante es que se están haciendo las apuestas y lo importante es que se convenzan, que no nada más están entreteniendo a la gente. Por otro lado, también están, pues, creando conciencia de nuestros orígenes. A mí me parece increíble que tengamos un personaje que es una Catrina mexicana. Digo, ya Jorge Gutiérrez con el Libro de la Vida, León con Coco, ya nos plasmaron la Catrina, pero ahora tenemos una serie de televisión enfocada para niños. Los niños van a poder crecer aceptando a la muerte y a las calaveras azucaradas y a nuestras tradiciones. Entonces, para mí la animación no nada más es un motor de desarrollo económico, también es un motor de transformación social. Y también nos ayuda a integrarnos como seres humanos. Entonces, el hecho de que no tengamos a Superman en la pantalla y tengamos a Barbie y tengamos a una Catarina la Catrina, para mí eso será un hito sin precedentes, porque podremos crecer felices con quienes somos.
Nada más un comentario brevemente. Creo que también, por ejemplo, si cambiáramos un poco esta idea de princesas y metiéramos, no sé, quizá, me imagino, Frida Kahlo, este tipo de animaciones, quizá también podríamos ir cambiando un poco esta visión del príncipe azul, ¿no? Esta cuestión también que tiene que ver mucho con la educación y con la equidad de género. Pero bueno, Por Vic, tú supuesto. querías hacer algo. Bueno, Por como lo ha supuesto. planteado O sea, lo que estás José, diciendo es clave. como lo ha planteado José, se me antoja como un ámbito en el que la profesionalización está dada, pero dada la plataforma tecnológica de la que se tiene que disponer. Sumado a eso también está una tradición cultural de contar historias que de alguna manera se ha constituido en un nicho para las empresas productoras, tanto nacionales como internacionales, con cortos, medios y largometrajes, abocándose un tanto a discursos que apelan a la condición humana común. Es ahí como lo has planteado. Sin embargo, está también la otra parte que ya de alguna manera Karen sugería hace algún momento. Eh, ¿Cómo o qué reto enfrenta también generar este tipo de discursos que se adapten a las diversas necesidades de las diversas sociedades? Karen señalaba, por ejemplo, esta situación de la educación y la cuestión de género. Pareciera ser que ante la globalidad también está el potencial de la particularidad de cada sociedad que acepta las... las animaciones y las historias que esta cuenta. ¿Cómo adaptar, cómo está jugando la industria de la animación para plantear, por un lado, eso, las grandes historias que llegan a todo el mundo, pero también las historias particulares, las mexicanas? Un caso muy particular fue Coco, ¿no? Que pues tuvo un impacto muy particular por la identificación que hay y que probablemente haya llegado en su circunstancia emotiva a nivel global, pero en su Exacto. circunstancia cultural es muy particular del mexicano. Sí, así es. Fíjate que es súper importante lo que mencionas y aquí vale la pena también mencionar que ya se están corriendo los riesgos. Por ejemplo, tenemos nuevas series donde ya el personaje principal es abiertamente bisexual. Y aquí Así, algo por ejemplo. que es Old House es de Dana Terrence. Ella era la directora de Ok. DuckTales para Disney y Disney es el que está transmitiendo esta serie. Entonces, pues habla de la diversidad que es importante, pero más allá tiene que ver con nuestro entorno, nuestro ecosistema. Si la gente se siente identificada con lo que es común, lo que habíamos vivido en México anteriormente es que nuestros modelos eran superhéroes, y eran superhéroes blancos, caucásicos, de ojos azules, delgados, o sea, algo que no teníamos enfrente. Mismo caso digo, para los niños era mucho más familiar un oso panda o un canguro que una mariposa monarca o que un cacomixtle, o que algo que está en nuestro entorno. Entonces, desde ahí empieza como a romperse, a fragmentarse la personalidad cuando vamos creciendo, porque no nos vemos reflejados en las pantallas. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahora es que sí está esta conciencia de los estudios de darnos contenido que se ve en pantallas. Entonces, es de darnos nuestro propio contenido. Y es por eso que están, pues, proliferando los diferentes tipos de creadores y también las creadoras. Porque no se trata de crear protagonistas mujeres, sino se trata de que una directora se encargue de construir ese personaje, con los valores que tiene que tener ese personaje. Entonces, para mí, a mí me parece increíble, o sea, que estamos de verdad rompiendo este posmodernismo con esos círculos de poder y que estamos verdaderamente creando una industria diversa donde las historias finalmente son las que nos marcan y el vernos en las pantallas permite que pues podamos crecer aceptándonos y siendo mejores seres humanos con los demás, porque también al aceptarnos, también aceptamos a los otros, aceptamos las diferencias, que los demás pueden ser diferentes. Entonces, para mí es súper valioso esto que está ocurriendo. Fíjate que eso que mencionas, José, tiene mucho que ver con las transformaciones que se han dado en el camino de la animación. Si uno piensa, por ejemplo, que ya se aproxima, y felicidades a todos aquellos que se dedican a esta profesión, el Día Mundial de la Animación, que es el 28 de octubre, y si pensamos que la primera animación se proyectó por ahí de 1892, hace 128 años en París, a la fecha, sí me gustaría que nos dijeras un poco cuál consideras tú que ha sido la principal transformación tecnológica, en materia tecnológica y en materia también de contenido de esta disciplina.
Fíjate, este punto es increíble. Nosotros desde Pixelatel creamos una cosa que se llamaba el timeline de la animación, donde íbamos precisamente poniendo todos los diferentes hitos a través del tiempo que ha tenido esta industria. Y no es uno, o sea, son muchísimos, ¿no? O sea, desde incluyendo a Walt Disney, a Chuck Jones, a grandes realizadores que retaron el medio de la animación y lo enriquecieron con todos los contenidos que iban creando. Ahora bien, más allá como de estos hitos tecnológicos, o sea, porque creo que pues, el primer hito tecnológico fue pues, tener el cinematógrafo, ¿no? Que permitía proyectar y después que te permitía proyectar la animación, que después te permitía hacer rotoscopía, después hacer el cine a través de marionetas con una cámara fotográfica, y bueno, y toda la industria que está detrás, ¿no? De la industria del stop motion, o sea, porque son marionetas, son armaduras, son carpinteros, diseñadores de vestuario, de verdad, o sea, es toda una rama. Y después todo lo que viene siendo la animación pues, tradicional de dibujo cuadro por cuadro, que tuvo una gran evolución. Y después tenemos toda la animación CGI. Y ahora tenemos todo lo que es realidad virtual, realidad aumentada, etcétera. Entonces, digo, hablar de hitos así cuantificables en una palma de la mano creo que es imposible. O sea, porque creo que ha habido muchísimos hitos a lo largo del tiempo que son los que han permitido que la animación se enriquezca como medio. Pero algo que es fundamental y que vale la pena recordar es que en el centro de este medio están las historias. Y como bien sabemos, las historias es el mejor medio que tenemos como seres humanos para conectarnos unos con otros. La animación es un medio que se recibe más fácilmente, pero que al final del día permite conexión entre seres humanos. Y entonces hay que recordar todos los hitos tecnológicos que han permitido que la evolución de la animación llegue hasta nuestros días, pero no hay que olvidar que en el fondo las historias son lo fundamental. Y la narrativa y las historias pues no han cambiado mucho, siguen siendo pues estos principios de arco aristotélico, de los 3 actos, se han enriquecido a través de nuevas propuestas, ¿no? de guiones y de contar historias, pero en el fondo sigue siendo lo mismo, sigue siendo el drama humano contado a otros seres humanos, de manera que puedan aprender, enriquecerse y bueno, ya seguir construyendo una sociedad, porque es bien importante la importancia de las historias, porque nos permiten pues mezclarnos y darnos una identidad. O sea, la razón por la que somos mexicanos es porque tenemos muchísimas historias comunes. Tenemos pues a Miguel Hidalgo, tenemos la Revolución, tenemos etcétera. Pero de la misma manera que tenemos estas historias, diferentes personas en otros países, en Argentina, en Chile, tienen otras historias que los identifican, que los hacen ser chilenos o argentinos. Entonces, eso para mí es el fundamento de la sociedad y es ahora el reto que tenemos, es contar historias que nos permitan unirnos, aprender a trabajar juntos. Ahora tenemos este virus que está acabando con la humanidad y en lugar de estar pues peleándonos, creando opuestos y de verdad dividiéndonos, deberíamos estar trabajando juntos para ver cómo podemos pues solidarizarnos, que es una palabra que me encanta. Solidaridad viene de solidus, que es como de cuerpear, como de podernos, porque solamente juntos podemos salir adelante. Y también es un principio humano del Homo sapiens. El Homo sapiens no era el hombre más fuerte. O sea, los cazadores recolectores, el Erectus, el de Neandertal eran mucho más fuertes. Y en combate a uno pudieron haber exterminado a los sapiens. Sin embargo, los sapiens tenían esta posibilidad de contar historias, de crear mitos, de crear tácticas de batalla que les permitieron finalmente pues, colonizar la Tierra. Entonces, para mí tiene que ver con las historias y tiene que volver con nuestros orígenes y con nuestras vulnerabilidades. Oye, José, digo, antes de
pedirte tu consejo, porque hay gente que nos está preguntando, es que bueno, no podemos acceder a estos grandes estudios para contar una historia, entonces si hay aplicaciones gratuitas, no solo para el celular, sino para que las descargues en tu computadora y que puedan llegar estas historias muy particulares a convertirse en universales. Ahorita yo recordaba algunos proyectos de héroes que se están generando en el cómic, pero se están gestando desde las comunidades de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, y entonces son héroes con todas estas características cosmovisión de las comunidades indígenas. Entonces, sería muy interesante verlos en una animación. Pero antes de eso, que nos digas y nos des luz en ese camino, ¿qué opinas de lo que se está produciendo en Asia, en Japón? Si bien mencionas que hay ya, si se están contratando estudios o personas que no están en Estados Unidos, sino que están en otras partes del mundo, pero la estética oriental es muy particular, le está haciendo guiños a la cultura occidental, pero no deja de perder, o no deja de tener esa estética tan particular. ¿Qué podemos esperar de este mercado asiático? Fíjate que hace unos minutos, cuando hablaba de los ingredientes que tenía una industria de animación exitosa en los diferentes países, uno de los ingredientes es precisamente una industria de cómic fuerte. Y Japón lo tiene a través del manga, del hentai, de los diferentes géneros. Es que podemos ver que es de una forma natural que migra al anime y esta forma de contar historias. Entonces, a mí lo que me parece súper relevante es que en lugar de tratar de imitar lo que estaba existiendo en Pixar, ellos continuaron con su línea estética. Y creo que es lo que nos hace falta en México y América Latina. Y es, pues, tener nuestra línea estética. Tenemos nuestra escuela de stop motion de Guadalajara, con grandes representantes en toda la República, como Cinema Fantasma en la Ciudad de México, o como Cráneo en Puebla. Pero en términos visuales, digo, tendríamos que tener como un patrón que identificara un poco nuestra industria. Ya hay grandes realizadores como Jorge Gutiérrez, que se ha encargado, ¿no?, de crear como esta estética que se podría decir mexicana, de colores saturados, líneas gruesas, etcétera. Digamos, en el libro de la vida, en su historia de la historia de Manny, su serie de Nickelodeon, de la historia de Manny Rivera. Y ahora viene su nueva serie el próximo año de Maya and the Three, que me parece súper importante porque es una historia, pues, que está inspirada en los mayas, aunque no es maya, por así decirlo. Y también, pues, ver cómo esta animación también fusiona estilos, técnicas y conceptos. Por ejemplo, en el mes de noviembre va a salir una serie inspirada en los aztecas que se llama Onyx Equinox, que es de una realizadora mexicana, además, Sofía Alexander, pero ella utiliza los conceptos de los aztecas, los dioses, etcétera, mucho del arte mexicano, pero la serie es totalmente anime, es una serie con una estética, pues, oriental. Entonces yo creo que más allá de decir y clasificar como, o sea, lo japonés es puramente japonés, yo diría que, pues, lo japonés tiene sus orígenes en toda la tradición de cómics, y de la misma manera que Francia y Bélgica tienen también una gran tradición de cómics, y su animación obedece o sigue un poco esta tradición de cómics. En México teníamos una tradición de cómics y de pronto como que se perdió. Entonces creo que tenemos que retomarla, tenemos que empezar a fortalecer todas las nuevas ideas, historias y creaciones de los comiqueros, novelistas gráficos, etcétera, porque eso finalmente va a enriquecer a la industria de la animación. Entonces, pues no sé, digo, son apuestas. O sea, la apuesta no es a pagar una animación, una serie animada, porque además una de cada 10 tiene éxito. Tendremos que estar haciendo 10 series animadas, pero también tendremos que estar apostando en la industria del cómic, que es donde vienen las historias. Tendremos que apostar también, pues, en la industria editorial, sobre todo para niños, que de ahí surgen muchísimos contenidos animados. Y pues también tenemos que estar apostando al mismo tiempo en el desarrollo tecnológico para tener nuevas herramientas tecnológicas que nos permitan contar más y mejores historias. Entonces, creo que sí es una inversión que tiene que ver con muchísimas dimensiones y muchísimos planos, pero que vale la pena hacerla. Porque, como bien dicen, es una industria que crece, la del entretenimiento,
pero también es una industria que nos hace una mejor sociedad. Y creo que ahorita nos estamos jugando como humanidad nuestro futuro y tenemos que volver a nuestros orígenes, que son las historias, y empezar a contar historias más diversas, historias que nos reflejen, que nos vinculen y que finalmente nos terminen aceptando como individuos y que nos permitan aceptar a los ajenos y extraños, a las personas que piensan diferente a nosotros. José, a mí me gustaría preguntarte también un paso adelante y un paso atrás. Al escucharte, me referí pues a esos cómics que leímos, por ejemplo, La familia Burrón, Chanoc, Simón Simonazo, en fin. Sí, bueno, son cómics con los que algunas generaciones crecimos. Hace poco, Vic, hace poco. Hace poco. Sin embargo, en ese sentido, ¿cómo ves tú la posibilidad, por ejemplo, de alguna manera abrevar de esas historias, sin abusar de la nostalgia, desde luego, porque las generaciones están cambiando bastante, pero por otra también preguntarte hasta qué grado se ha dado un paso adelante para el desarrollo de la animación en México, pero en el sentido del transmedia, es decir, de ver más productos, de concientizarlos, porque estamos viendo una creciente animación, una creciente producción mexicana de animación. Sin embargo, pareciera ser que no compite todavía con estos productos transmedia. Hablabas de gorras, camisetas, merchandising, un ejemplo de Harry Potter, en fin, que brincó a otros mercados y que tuvo un impacto multiplicado hacia otras industrias. ¿Qué le está faltando a la industria mexicana para llegar a ese punto del transmedia? Fíjate que, como mencionaba anteriormente, para poder para poder brincar a merchandising, a licenciamiento y a otro tipo de industrias, se requieren por lo menos 3 temporadas completas de una serie. Estamos hablando, si una temporada son 52 episodios de 11 minutos, tendríamos que estar hablando de más de 150 episodios de una serie. Y ahorita ninguna serie en México tiene todavía esa cantidad de episodios. Y además, pues obviamente, lo importante es que la gente lo vea. Entonces, la gente tendría que estar consumiéndolo no nada más en las plataformas en línea, sino también en televisión abierta. Tendría que haber como un especial en cine. Pero lo más importante es que tiene que darse de una forma orgánica. O sea, yo creo que no hay que forzar las cosas. Y aquí tenemos que aplaudir a Cartoon Network, que fue el que mostró el camino. Ellos, en su primer convocatoria que lanzaron, pedían cortos de 20 segundos. Después eran cortos de 1 minuto. Después son de 3 minutos. Ahora son de 11 minutos, que es el piloto para hacer la serie. Están haciendo segundas temporadas, temporadas completas. Entonces creo que tiene que ser pasito a pasito. Tutorial ya va para su segunda temporada. Ya veremos qué pasa, ¿no? Digo, ya ahorita hay gente que se tatúa al monito, que es el protagonista. Entonces, así es como se va creando la marca. Y al rato pues ya tendremos todas nuestras camisas de Tutorial, nuestros personajes, nuestro juguete, pero tiene que ser obviamente paulatino, porque además pues eso va creciendo con el gusto de la audiencia. O sea, Harry Potter no brincó a hacer camisetas hasta que no tenía pues no sé cuántos libros y películas vendidas, y que la gente sabía que se relacionaban con este personaje y que la gente quería tener algo de este personaje o de la casa donde estudiaba. Y así tiene que ser en la industria de la animación. O sea, no porque a mí me guste un cómic, lo voy a hacer videojuego, lo voy a hacer camisa, lo voy a hacer todo, porque a lo mejor la gente no se relaciona con él de la misma manera que yo lo hago. Entonces, tiene que ser todo a su tiempo, pero lo que sí, por ejemplo, saben algunos países occidentales europeos, como España o Inglaterra, es que por cada libra esterlina o por cada euro que invierten en el sector, se generan 3 en otras industrias. Entonces, por eso el gobierno, la BBC, etcétera, apoya tanto a la industria de la animación, porque sabe que finalmente genera riqueza en el país, en Reino Unido y en España. Entonces, creo que pues ahí nos falta, ¿no? Como crear una estrategia desde el Estado que vea los beneficios. Y obviamente, pues para que funcione, el Estado tiene que crear el incentivo, pero tiene que quitarse, porque ellos no pueden ser juez y parte. Ellos nada más crean el fondo y deben de confiar que la industria, el sector, los expertos
pues apoyen las propiedades que después le van a gustar a la gente, que la gente va a consumir y que van a empezar a generar este motor de economía en otras industrias. Pero son Bueno, pues, ojalá, los que tenemos como país. ojalá se den los escenarios. Esperemos que sí. Confiemos, digo, por lo menos, nos corresponde a nosotros desde nuestra trinchera quizá respaldar estos proyectos y apoyarlo, y también es, por supuesto, una cuestión de política y de decisiones que quieran impulsar esta industria, que también los mexicanos tienen mucho talento. Ya se está acercando el fin de este pequeña tarde de café, José, y me gustaría que antes de despedirnos nos compartieras cuál consideras tú o cuáles son tus favoritas, tus películas o series de animación favoritas, y nos hagas algunas recomendaciones, qué podemos ver, qué quizás sea lo más extraordinario que has encontrado en este panorama de la animación. Bueno, creo que de mis top 10 está obviamente Coco, porque es de Día de Muertos, pero más allá que sea por Día de Muertos, es porque yo veo ahí a mi familia. O sea, veo a mi abuela, veo a la chancla, veo mucho de veo mucho de lo que vi en esa película, lo puedo relacionar con mi vida. Entonces, o sea, está entre mis top 10. También, obviamente, grandes animes, ¿no? De Makoto Shinkai, Your Name, o El Castillo Vagabundo. Me gustó muchísimo La Sirenita, por ejemplo. Pero hay varias versiones, ¿no? Hay varias versiones de La Sirenita, ¿no? No sé, es que hay de verdad tanto contenido y todo tan inspirador. A mí es algo que me gusta. Creo que más allá de quién lo haga, son las historias. Y estas historias de superación son las que a mí me llenan, me motivan y me hacen verlas una y otra vez. De cómo, a pesar de la adversidad, a pesar de que se enfrentaban retos que no creían que iban a poder superarse, pues lo lograron. Y en el caso del anime japonés, tiene una particularidad, y es que está cargado de sentimientos y emociones. Entonces, de pronto, una escena con lluvia, con la música correcta, me hace llorar. O sea, y de pronto no entiendo por qué estoy llorando, o no entiendo por qué me está pasando, y es hasta después que procesas la información, que dices, es que me recordó cuando estaba sobre... O sea, para mí también es el poder de la animación, que de pronto te impacta, de pronto no sabes qué te pasó, y tienes que esperarte para procesarlo, para entender qué te estaba pasando con la película. Y bueno, eso es increíble. Me encanta también el libro de la vida de Jorge Gutiérrez. De verdad, si no la han visto, tienen que verla. Está divertidísima. A mí lo que nunca voy a entender es cómo un estudio americano permitió que se hiciera una película que decía que México era el centro del universo. Entonces, porque en un momento de la película dice que no es el centro del universo. Entonces, para mí, el hecho de que hayan logrado poner ahí, que además Fox la haya distribuido, digo, wow, qué increíble. Solo un país donde las quesadillas no llevan queso, pues puede ser el centro del universo. Claro. y ahorita... ¿Acaso hay otro? Y hay otro largometraje que acabo de ver este año, que es La Liga de los Cinco de Anime Studios, que me gustó muchísimo. Y me gustó muchísimo porque es de la Ciudad de México. Y los enemigos son la cabeza de Juárez, el ángel de la independencia, o sea, los monstruos. O sea, de ver, está... Qué buena onda. Me encantó porque también conocía todo lo que pasaba, y conocía pues al cuetero, y conocía a muchas de las tradiciones que aparecían ahí, pero me gustó mucho pues que hay taqueros, que hay luchadores, que hay gente con la que yo me puedo relacionar. Creo que finalmente es lo que me gustó mucho de esta película. Y de pronto decía, estaría increíble que hubiera una serie y que no se quedara nada más en un largometraje, sino que exploraran más estos personajes que están, creo que muy bien construidos, aunque de pronto pues faltó pues tiempo, ¿no? En un largometraje para poder vincularte más con ellos. Pero el hecho de que se atrevieran a hacer a una cabeza de Juárez que dispara rayos láser, o sea, esa es otra animación, de convertir objetos inanimados en animados y en llevarlos al límite. Entonces, me gustó muchísimo. Y también me gustan mucho estas producciones que está haciendo Fotosíntesis Media,
que tienen que ver con el disfraz para Nicolás, que tienen que ver pues, con población vulnerable, ¿no? Con síndrome de Down, con cáncer, con autismo, que finalmente lo traen a la reflexión, ¿no? A través de una película, y eso pues también ayuda a los niños a que se vean reflejados y se den cuenta que está bien, y a los que no tienen, parecen algunos de los trastornos, que entiendan un poco el mundo y el universo que está viviendo la otra persona. Entonces, híjole, la lista es interminable. También alguna vez me pidieron que hiciera una lista de 10 y entregué 20. Y dije, pues pon lo que quieras. O sea, estos son mis 20, ¿no? O sea, no. Y se quedaron, ¿sabes qué? Muchísimas cosas allí en el tintero. O sea, Sí. porque hay que ver precisamente estas historias tan locales, con personajes tan locales como el taquero. ¿En qué momento pueden llegar ese mensaje a ser un mensaje mundial y llegarle al español, al francés, al asiático, y convertirse verdaderamente en un fenómeno transmedia, ¿no? O sea, hay muchas cosas por ahí, escuchándote Las también aplicaciones, por ejemplo. Sí, con bueno, el las tiempo. aplicaciones, pero yo me acordé de lo que tú decías, una serie que nos recomendó Víctor de su época, Candy Candy, y Remy, que No, era bueno. verdaderamente, o sea, el moco tendido así. Yo cuando lo vi Remy, dije, por favor. cuando Unos lo vi en YouTube, dramones, pero ahora está sí, Naruto también, o Mira, sea. me voy a sí, actualizar un exacto. poco. Me voy Yo a decía, actualizar un Víctor, poco. ¿cómo pudo crecer con esto? No, mira, pero crecimos. Mira, finalmente también hay otra que me gustaría recomendarles que se llama Amor, Muerte y Robots, Love, Dead and Buenísima. Robots. Una variación, es una serie de capítulos relativamente cortos, medianos, 15, 20 minutos los más largos, y algunos emplean animación mixta, otros son totalmente animados, pero las texturas, la animación y los colores son verdaderamente gozosos. Me recordó aquella producción de ya hace varios años que era Matrix Reloaded, en la que también había Bien. ciertos segmentos, era toda una historia contada en segmentos. Love, Dead and Robots son capítulos unitarios, pero la verdad es que la referencia en animación, en lo que se puede decir, contar y sobre todo reflexionar, demostrar que la animación no solo es entretenimiento, sino también que te deja una reflexión, es algo creo que importante a destacar, y ojalá en esa tónica podamos en algún momento darnos cuenta de que el taco, el tamal y la tortilla también son transmedia, ¿no? Claro. Oye, José, las Claro. aplicaciones, ¿por dónde entrarle? Digo, porque hay escuelas y por lo que comentabas, la animación es una cuestión multidisciplinaria donde entran no solamente ingenieros, sino entran personas de arte, escritores, o sea, es multidisciplinario todo esto. Pero ¿por dónde entrarle con los chavitos? Una aplicación que puedan descargar, una página, ¿cómo entrarle a la animación? Fíjate que hay aplicaciones gratuitas en las apps, tú nomás ponle animar, y hay aplicaciones muy bonitas donde a través de una fotografía la editas y le puedes cambiar el vestido, etcétera, y después los puedes animar, ponerle música, contar una historia. Grandes estudios como Ardan hicieron esta aplicación que se llama Animated. Digo, hay muchísimas aplicaciones en los dispositivos para poder hacer animación. Y para poder experimentar. Fíjate, ahorita que hablamos de educación y de todo esto, en los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega, la animación es una asignatura requerida para kinder. Y es que la animación requiere de muchos procesos mentales. No se trata nada más de mover un objeto, sino que tienes que ir capturando imágenes de cómo vas moviendo el objeto. Entonces, al parecer, el hecho de que los niños pequeños tengan esa asignatura les ayuda a crear algo en su cerebro, algunas conexiones neurológicas que obviamente los permite ser mucho más creativos cuando son grandes. Claro. Entonces, por eso tenemos pues toda estos videojuegos y todos estos desarrollos tecnológicos en celulares, ¿no? Que vienen de estos países. Y tiene que ver pues con que desde chiquitos están trabajando a partir de estas tecnologías, sus conceptos y sus principios. Entonces sí es bien importante, bien importante, pues que dejemos que los niños hagan animación stop motion, practiquen moviendo objetos, tomándoles fotos y que después la suma de estas capturas se genere movimiento, porque hay que recordar que lo más bello y lo más valioso de la animación es que es dar vida. De hecho, animar de eso viene, de dar vida a objetos inanimados. Entonces, para mí eso es increíble, porque animar finalmente es compartir el alma, es compartir vida.
Y por eso tiene que ser una disciplina, una asignatura que todos tenemos que estar ejerciendo en nuestra vida, animando. Animar la vida a través de la animación. Así es. Muy bien. Aquí está, yo. Uh-huh. Yo creo que con esta reflexión que nos has dejado, animar la vida a través de la animación que retomaba Víctor, podemos concluir esta sesión. Muchísimas gracias, de verdad, José, por habernos acompañado. Yo me quisiera despedir con que cada uno de ustedes, Alberto, Víctor y yo, digamos como nuestra, quizá con una sola animación que nos haya marcado. Ya sabemos más o menos por dónde va el rollo de Vic, pero con eso nos despidamos, chicos. Sí, ¿de qué época? No? Digo, está bien, yo sí quiero verlas en algún momento, Vic. Bueno, a ver, que empiece el ver. ¿Por qué no empiezas tú, Karen? Damas primero. Bueno, yo me encanta la idea y me identifiqué muchísimo con Intensamente. Aquí en México le pusieron ese nombre de Intensamente. Y es esta cuestión que tiene que ver mucho con lo que mencionaste en algún momento, José, con las emociones, con el conectar con el otro, con el cómo funcionamos, cómo de alguna manera nos enfrentamos al mundo enojados, tristes o alegres, ¿no? Esta idea que me parece maravillosa y bueno, para mí esta película en particular, esta animación en particular, tiene mucho sentido y tiene mucho esta idea de hacernos reflexionar en torno a cómo funcionamos los seres humanos. Beto. A ver, mire, yo recuerdo una animación que era una película que se llama El último unicornio. No recuerdo de quién es, pero después se las dejamos ahí en las recomendaciones en el muro, que era precisamente un unicornio que era el último que quedaba porque alguien los había capturado y se habían metido, escondido en el mar, y entonces este brujo o persona, no me acuerdo bien, los admiraba desde su castillo, cómo iban y venían con el oleaje, y hasta que un príncipe se enamora del último unicornio, y ya no les cuento el resto, pero se lo podrán imaginar, porque como decía José, pues los griegos y Shakespeare siempre son muy contemporáneos, ¿no? La historia es la historia. Pero ahora sí que esa del último unicornio, híjoles, ahí sí yo derramé la lágrima de Remy. Y bueno, pues yo me quedo con una de hace algunos años de Aardman, precisamente, Nick Park, que fue con lo que se dio a conocer en México, que es Chicken Run, Pollitos en Fuga. Me pareció una virtud que esta película rescatara una alusión no tan directa, pero creo que es bastante perceptible a la vez, de los campos de concentración y de la represión. Y desde luego también me quedo con Love, Death and Robots, que la pueden encontrar en este sistema de distribución de streaming, que realmente da una muestra de todas las posibilidades de la animación, las texturas y la dinámica de movimiento. Rescato particularmente el potencial que tiene de generar, por ejemplo, en algún momento violencia, ternura, amor, y transmitirlo a través de algo que probablemente inmediatamente no identificamos a la protagonista en vivo, experimentando alguna emoción, pero la capacidad de trasladar eso a píxeles, yo creo que abre una posibilidad de sensibilización enorme, y sobre todo la liberación de las limitaciones físicas que en algún momento se puedan dar y que han sido superadas por el cine, pero que hoy en día encuentran en la animación un potencial verdaderamente enorme para generar espacios, emociones y oportunidades también de educación y de cultura. Pues muchísimas gracias, José Iniesta, director de Pixelatl, por acompañarnos en esta emisión de Coffee Break. Karen, Alberto, pues les agradezco también este entusiasmo para participar de un tema que desde luego deja muchos aspectos aún en el tintero. Y después habrá que invitar nuevamente a José para un segundo programa de animación y de pintura, porque ese cuadro que tiene atrás, no sé qué más me llama la atención, si es su cuadro o su fanelopsis, pero yo quedé fascinado con las dos cosas. Pero José, muchas gracias por habernos acompañado y darnos luz en este camino que es la animación. Muchísimas Hasta gracias. la próxima. Hasta la próxima. Y a los que nos regalaron el favor de su atención, los esperamos el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde. Se va a poner bueno. Se va a poner muy bueno y muy sabroso, ¿eh? No se lo pierdan. Pues por hoy es todo y nos vemos el próximo sábado. Hasta entonces. Gracias.